Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria de Prusia. Ella fue una princesa prusiana que tuvo una vida marcada por la melancolía y por la infelicidad, siendo una princesa que tardó bastante en casarse. Aunque su continua sensación de soledad y su insatisfacción la empujaron a tomar de mayor algunas decisiones que afectaron a sus relaciones familiares y provocaron un gran escándalo. Esta biografía está realizada por petición de Irene Azuaje, Irene Gavidia, Clarita Cigarán, Daya García, Martín, Nicolás Bernola, Quetzal Roloff y Ángel Ernesto Talavera. Federica Amalia Guillermina Victoria de Hohenzollern y de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 12 de abril de 1866 en el Palacio Nuevo de Potsdam, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del emperador Federico III de Alemania y de la esposa de este, la emperatriz Victoria del Reino Unido. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Victoria la quinta de sus vástagos. La princesa llegaría al mundo antes de lo esperado, poniéndose su madre de parto cuando se dirigía en tren desde la ciudad de Berlín hasta Potsdam. Su progenitora se encontraba muy preocupada por el destino del Reino de Prusia, debido a que había surgido una serie de tensiones entre Austria y Prusia por el control de los condados de Schleswig y Holstein. Aunque aquellos conflictos territoriales acabaron provocando el estallido de la guerra austro-prusiana. La gran preocupación de su madre ocasionó que el parto se adelantase, pero pese a sufrir fuertes contracciones durante el trayecto en tren, la princesa Victoria se negó a tener un parto en el tren y aguantó como buenamente pudo hasta llegar al Palacio Nuevo de Potsdam. El alumbramiento de Victoria transcurrió sin complicaciones, pese a ser un parto inesperado, porque como no estaba preparado aquel alumbramiento, no había apenas medios para su llegada al mundo, siendo la recién nacida envuelta en unas enaguas viejas. Tampoco había una nodriza preparada, así que la princesa sería amamantada por su propia madre, algo que era poco común en aquellos tiempos. Cuando Victoria tenía tan solo 2 meses de vida, falleció su hermano mayor Segismundo a causa de una meningitis. Este era el hijo favorito de su madre, y su fallecimiento dejó completamente destrozada a su progenitora por mucho tiempo, aunque también alimentaba ese dolor cuando vestía a la pequeña Victoria con los ropajes que habían pertenecido en su día al fallecido Segismundo, algo que sería muy criticado por su familia, ya que no era muy común vestir a una niña con las prendas que llevaba su hermano antes de fallecer. Al poco de nacer, Victoria fue puesta bajo el cuidado de una serie de niñeras británicas, ocasionando con esto que la niña tan solo aprendiese a hablar inglés y apenas entendiese un poco de alemán. La princesa sería llamada cariñosamente como la pequeña Vicky, para diferenciarla de su madre y de su abuela materna, la reina Victoria del Reino Unido, debido a que las tres compartían el mismo nombre. Pero según fue creciendo, empezó a ser llamada Moreta por sus familiares más cercanos, un apodo cariñoso al tener la piel más oscura que el resto de sus hermanos. La princesa fue una niña extremadamente tímida. Ella rehuía de la gente y era incapaz de mirar a los ojos a las personas con las que mantenía una conversación, además de que tuvo una infancia marcada por una serie de situaciones que le dejaron una profunda huella. En una ocasión, un hombre con problemas mentales se coló en plena noche en el Palacio Nuevo de Potsdam y llegó hasta la habitación de la princesa mientras ésta dormía. Pero cuando la niña se despertó y contempló a aquel hombre frente a su cama, gritó completamente aterrorizada y sin parar hasta que los guardias le detuvieron. Lo mismo ocurrió cuando se encontraba en un carruaje junto a una de sus niñeras.
un hombre con evidentes problemas mentales abrió la puerta del carruaje de repente, asustando a la princesa, que empezó a gritar del miedo que sintió. La pequeña Vicky creció bastante unida a su madre, la princesa heredera Victoria, y a sus hermanos menores. En cambio, apenas tuvo relación con sus hermanos mayores o con sus abuelos paternos. Su madre prestaría más atención a sus hijos pequeños, con los cuales compartía su tiempo libre e incluso supervisaría personalmente su crianza y educación, teniendo la libertad de elegir a los tutores y a las institutrices de sus hijos más pequeños. Victoria no sería una buena estudiante y apenas prestaría atención a las clases. En cambio, sí mostraría más interés por los deportes, llegando a ser una excelente jugadora de tenis. La princesa fue una niña perezosa para los estudios y según fue creciendo se convirtió en una muchacha muy contestona, llegando incluso a contestar de malas maneras a sus maestros cuando éstos impartían las clases, aunque también fue considerada como una jovencita cariñosa, dulce y bondadosa con sus seres más queridos, aparte de que poseía el fuerte carácter de su madre y de su abuela materna, la reina Victoria. En el año 1882, el príncipe Alejandro I de Bulgaria visitó la corte imperial alemana en busca de apoyos para sofocar los levantamientos que se estaban viviendo dentro del reino de Bulgaria, el cual era un reino bastante complicado. La visita de dicho príncipe a Alemania ocasionó que su madre y su abuela materna empezasen a plantear un posible compromiso entre la pequeña Vicky y Alejandro. Moreta era descrita por aquel entonces como una jovencita poco atractiva, demasiado tímida y sin apenas encantos. Aún así, su madre empezó a hablarla sobre el príncipe Alejandro I de Bulgaria y dedicaría muchos elogios hacia su persona, ocasionando con esto que Victoria se empezase a enamorar locamente de aquel príncipe búlgaro. En cambio, Alejandro nunca se llegaría a sentir atraído por Moreta y apenas la prestaría atención. Los sentimientos de la princesa pronto serían del interés de la corte alemana, algo que escandalizó a la familia imperial, debido a que no simpatizaban con la idea de que Victoria se comprometiese con Alejandro, ya que éste pertenecía a la casa Battenberg, la cual descendía de un matrimonio morganático y su rango era considerado inferior al de una princesa imperial. La familia imperial alemana no sería la única que estaría en contra del compromiso entre Victoria y Alejandro, sino que el canciller Otto von Bismarck también se mostraría en contra, asegurando que aquel casamiento afectaría las alianzas que mantenía el imperio alemán con el ruso. La madre y la abuela materna de Moreta serían las únicas que apoyaron incansablemente aquel compromiso. Incluso su progenitora alimentaría en todo momento la ilusión que sentía Vicky por Alejandro, siendo vista como una princesa que estaba locamente enamorada y que ansiaba que el hombre que amaba volviese pronto a visitar la corte alemana. Mientras se discutía el compromiso entre la princesa y el príncipe búlgaro, surgieron una serie de acontecimientos que retrasaron su posible compromiso. En el año 1886, Alejandro se vería forzado a abdicar como príncipe de Bulgaria ante la presión que recibió por parte de Rusia y por los levantamientos búlgaros, además de que en el año 1888 su abuelo, el emperador Guillermo I de Alemania, falleció, así que su padre se sentó en el trono alemán bajo el nombre de Federico III, pero para entonces este ya se encontraba enfermo del cáncer de garganta que padecía, falleciendo tan solo 3 meses después de sentarse en el trono alemán. Así que su hermano Guillermo se convirtió en el nuevo Kaiser bajo el nombre de Guillermo II de Alemania. La llegada de su hermano Guillermo al trono alemán desanimó bastante a la princesa,
ya que éste se mostraba en contra del posible compromiso entre Victoria y Alejandro. Pero el remate final para Moreta fue cuando se enteró de que su amado príncipe se había casado en el año 1889 con una actriz y cantante llamada Johanna Loisinger, siendo un casamiento que pilló por sorpresa a todos. El hecho de que Alejandro se hubiese casado destrozó a Victoria y se sumió en una profunda depresión. Para entonces ella ya tenía 23 años de edad y empezaba a ser vista como una solterona que tendría pocas posibilidades de encontrar un buen casamiento. Su madre, la emperatriz viuda Victoria, empezó a temer que Moreta cometiese una locura o que protagonizase un gran escándalo, así que empezó a buscarle un prometido de manera urgente. En un principio se pensó en distintos candidatos, entre los que se destaca al príncipe Carlos de Suecia y el gran duque Alejandro Mikhailovich Romanov, pero ambos rechazaron rápidamente a la princesa y se negaron a comprometerse con ella porque la consideraban poco atractiva. Victoria llevaría muy mal el haber sido rechazada públicamente por los candidatos que iban sugiriendo sus familiares. Es más, todos aquellos rechazos ocasionaron que se sumiese aún más en una profunda depresión y le ocasionaron trastornos de la alimentación. Ella empezó a tener una autoestima muy baja y se obsesionó con su peso, así que empezó a hacer una serie de dietas muy estrictas que provocaron que se quedase muy delgada. La princesa tan solo se alimentaría de pequeños trozos de carne y de manzanas, además de hacer deporte a diario hasta quedar exhausta. Mientras Moreta se obsesionaba con su apariencia física, sus familiares siguieron buscándole un prometido, pero ninguno mostraría interés por ella, así que la princesa empezó a pensar que jamás se casaría, mientras veía cómo sus hermanos iban haciendo sus vidas, se iban casando y teniendo hijos. En el mes de junio de 1890, la vida de Victoria cambió cuando visitó la corte de los príncipes de Witt junto a su madre y su hermana pequeña Margarita. Durante aquella visita conoció a otro de los invitados, al príncipe Adolfo de Sambok-Lippe, y enseguida ambos compartieron algunos paseos. Los príncipes pasaron mucho tiempo juntos en aquellos días y Adolfo sorprendió a la princesa cuando decidió pedir su mano en matrimonio antes de poner fin a su visita. Una noticia que hizo llorar incluso a su madre, la emperatriz viuda Victoria, porque realmente pensaba que su hija iba a quedarse soltera de por vida. Victoria consideraba a Adolfo como un hombre atractivo y llegó a tener algunos sentimientos hacia él, pero ella misma reconoció posteriormente a su madre que aceptó aquel compromiso solo por no morir como una mujer soltera. Moreta al fin había logrado comprometerse y su prometido era de su gusto, pero tuvo la esperanza de que surgiese algún otro prometido mejor antes de que se celebrase su boda. Aparte de que se mostró en todo momento como una novia deprimida que no sentía ilusión por su futuro casamiento. El 19 de noviembre de 1890 se celebró la boda de la pareja en la capilla del Palacio Real de Berlín, en Alemania. Para entonces ella tenía 24 años de edad y él 31. Muchos de los familiares de Victoria acudieron a la ceremonia y a los festejos celebrados en honor a los recién casados. Incluso su hermano, el Kaiser Guillermo II, se mostró muy feliz por el casamiento de su hermana pequeña e hizo un brindis en su honor. Pero Moreta se mostró como una novia triste que apenas disfrutó de su propia boda. Los recién casados tuvieron una larga luna de miel, donde visitaron distintos puntos de Europa, además de pasar una temporada en Grecia, donde la princesa visitaría a su hermana Sofía, la cual se acabaría convirtiendo años después en reina consorte de los helenos.
pero su visita a Grecia se vería interrumpida a causa de que Victoria sufrió de un aborto espontáneo que la obligaría a regresar a tierras alemanas para ser examinada por los médicos imperiales. Pero aquel aborto ocasionó que la princesa se quedase incapacitada para volver a concebir a un hijo. El matrimonio se instaló en el palacio de Sandburg, en la ciudad de Bonn, sin una relación conyugal muy tranquila y respetuosa. Pero Moreta no llegó a amar a su marido y sentía una profunda soledad, debido a que Adolfo pasa demasiado tiempo lejos del palacio que compartía la pareja por sus obligaciones como militar. Así que esto ocasionó que la princesa empezase a fantasear con la idea de divorciarse de él. Incluso llegó a plantearse el casarse con algún primo suyo o incluso con alguno de sus sobrinos si se le presentaba la oportunidad. Victoria pasaría muchos días sola en aquel palacio, donde se dedicaría a la jardinería y a la decoración. También visitaba muy a menudo la corte imperial alemana para estar cerca de sus familiares, pero su vida se volvió muy aburrida, monótona y triste. Así que la princesa volvió a sumirse en aquellas dietas tan extremas que provocaron que quedase de nuevo muy delgada y que sufriese de una gran anemia. En el año 1895, su marido fue reconocido como regente provisional del Principado de Lippe, debido a que el príncipe Alejandro de Lippe no podía hacer frente a la gobernación de su principado por culpa de su enfermedad mental. La nueva posición de los príncipes animó mucho a Victoria, que dejaría a un lado sus dietas y se mostró algo más feliz, mejorando notablemente su salud mental. Pero aquella felicidad duraría tan solo 2 años, debido a que su marido dejó de ser regente del Principado de Lippe y el matrimonio tuvo que regresar a la ciudad de Bonn. Una vez más, Moreta volvió a sumirse en la depresión, pero su estado mental llegó a ser realmente preocupante cuando recibió la noticia de que su madre sufría de un cáncer de mama, ocasionando que falleciese en el año 1901 a causa de dicha enfermedad. Además de que en aquel mismo año también falleció su abuela materna, la reina Victoria, siendo ambas muertes muy dolorosas para Vicky. Victoria sufriría en los años posteriores de distintos estados depresivos, pero la década de 1910 fue sumamente estresante para ella y afectó bastante a su salud mental. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, siendo este conflicto muy estresante para la princesa, debido a que Alemania y el Reino Unido estaban enfrentados y ella amaba a ambos países. En el año 1917, su hermana Sofía dejó de ser reina consorte de Grecia tras la abdicación del marido de esta, el rey Constantino I de Grecia. Y en el año 1918, su hermano, el Kaiser Guillermo II, también acabaría abdicando y llegaría a su fin la monarquía alemana. Pero sin duda, lo que más afectó a la princesa fue la muerte de su marido, el príncipe Adolfo, en el año 1916. El fallecimiento de su esposo fue un duro golpe para Victoria, pese a que durante sus últimos años de casados no fueron muy felices. Pero ella le añoraría bastante y sintió una vez más una profunda soledad. Así que pidió permiso a su hermano Guillermo para poder casarse con uno de sus propios sobrinos, algo que fue rápidamente rechazado por Guillermo, que sentía una gran repugnancia hacia la idea de tal casamiento. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Victoria empezó a sufrir de serios problemas económicos, así que se vería empujada a escribir sus memorias, pero aquellos textos serían modificados por la editorial y se distorsionaron algunos de los hechos con la intención de obtener más ventas, sin importar si dañaban la imagen pública de la princesa. Moreta se sentiría muy sola desde la muerte de su marido y tras la partida al exilio de la familia imperial,
así que ella suele organizar algunas fiestas en su palacio. En una ocasión, ella organizó una fiesta para los estudiantes de la Universidad de Bonn, y allí conoció a un joven estudiante de origen ruso llamado Alexander Zhukov. Este se encontraba estudiando Derecho en dicha universidad y había huido de Rusia durante la Revolución Rusa. Vicky se enamoró locamente de aquel estudiante ruso y empezó a hacerle carísimos regalos, pese a que su situación económica era bastante mala. Después le propuso matrimonio y la pareja se acabaría casando el 19 de noviembre de 1927 en el ayuntamiento de la ciudad de Bonn. Para entonces ella tenía 61 años de edad y él 26. El día en el que se casó Victoria con su segundo marido fue una fecha escogida por la propia princesa, ya que coincidía con la fecha en la que se casó con su primer marido y era el día en el que habría celebrado su 37 aniversario con Adolfo, si éste hubiese seguido con vida. Aquel segundo matrimonio fue un escándalo en la época, ya que la pareja se casó 2 meses después de haberse conocido, además de que la princesa se casó sin el permiso de su familia, ocasionando que algunos de sus familiares se mostrasen muy disgustados con ella, especialmente su hermano Guillermo. Su segundo matrimonio no fue tan tranquilo ni respetuoso como el primero. Alexander era un hombre caprichoso y que tenía un mal comportamiento, llegando a protagonizar algunos escándalos públicos que abochornaron mucho a la princesa. Victoria gastó gran parte de su dinero en agradar a su caprichoso marido, pero cuando su situación económica era realmente lamentable, Alexander decidió marcharse a Luxemburgo, donde empezó a ganarse la vida como camarero. La princesa empezó a ver a su segundo marido como un hombre demasiado caprichoso, infantil e inmaduro, así que solicitó el divorcio cuando apenas llevaban 1 año de casados, ocasionando con esto que surgiese de nuevo un gran escándalo. Para entonces Moreta estaba muy endeudada y se vería obligada a vender algunos de sus objetos personales para poder subsistir y pagar sus deudas. Su situación económica era tan mala que la princesa se vería obligada a vender el palacio en el que había convivido con su primer marido y se instaló en una pequeña habitación alquilada en los suburbios de la ciudad de Bonn. Mientras Victoria seguía luchando por conseguir el divorcio de su segundo marido, ella empezó a padecer de altísimas fiebres y acabó siendo hospitalizada en el Hospital San Francisco de la ciudad de Bonn, donde le diagnosticaron una neumonía. Cuando sus hermanos se enteraron de su estado de salud, intentaron ponerse en contacto con ella, pero Victoria falleció sin llegar a hablar con sus hermanos y sin haber conseguido el tan ansiado divorcio, falleciendo el 13 de noviembre de 1929 a los 63 años de edad en dicho hospital. Sus restos mortales descansan en el Schlosshotel Kronberg, en Alemania. Victoria llegaría a ser una princesa poco común como muchos de sus hermanos. Ella se acabaría viendo afectada por una serie de episodios depresivos que afectaron mucho su vida personal, además de tener una autoestima muy baja. La vida de Moreta estaría marcada sin duda por una profunda soledad que sentía continuamente y por sus trastornos alimenticios, llegando a ser una mujer que sufrió de algunos problemas mentales que provocaron que tuviese cambios de humor y de opinión, siendo siempre una mujer que se mostraba insatisfecha con todo lo que le rodeaba y afectada por su continua melancolía. Incluso llegó a ser una mujer con cierta impulsividad y que no pensaba en las consecuencias de sus actos, llegando por ello a tomar una serie de decisiones hacia el final de su vida que provocaron que se casase con un hombre poco adecuado para ella, además de que sus hermanos se acabaron distanciando de la princesa y vivió prácticamente en la más absoluta pobreza durante sus años finales.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció este personaje y si conocéis a otras princesas o nobles que se casaron impulsivamente y por decisión propia con hombres poco adecuados para ellas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Lizzie Lannister. Y con esto me despido. Hasta la próxima.